Alberto Ruiz Sánchez es un pródigo autor de novelas, cuentos, relatos, ensayos y poesía. Nació en la Ciudad de México en 1951. Fue el primero de 5 hijos. Sus hermanos son Joaquín, Ernesto, Marta y María Antonieta. Por motivos laborales del padre, la familia vivía parte del año en la Ciudad de México y otra en Sonora. Su madre, María Antonieta Lassi, le enseñó a leer antes de ir a la escuela. De su padre, Joaquín Ruiz Sánchez, aprendió a disfrutar las historias, quien era, entre otros oficios, un ilustrador de libros y de cómics, como Joyas de la Mitología y Vidas Ejemplares. El gusto por contar historias me vino de la práctica familiar de esta familia emigrada de Sonora a la Ciudad de México, que se reunía por lo menos cada semana, si no es que más, y en esas reuniones siempre, no solamente los mayores, sino todo mundo, contaba muchas veces lo que habíamos vivido juntos, es decir, historias de las cuales conocíamos el final. Y lo importante era ver cómo la vivíamos cada uno de nosotros. Y, por supuesto, lo fabuloso era lo sabroso de la manera de contarlo, de todos, de mi padre, de los primos, de todos, ¿no? Es decir, que para mí la literatura, antes de ser una cuestión de libros, fue el tremendo placer de escuchar y contar historias. Estudió Ciencias y Técnica de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. A los 25 decidió irse a París a estudiar, siguiendo el ejemplo de la historiadora Margarita de Orellana, con quien ha estado casado desde entonces. Tuvo 2 hijos, Andrea, nacida en 1984, y Santiago, en 1987. Cursó un posgrado en la Universidad Jesuit, filosofía en la Universidad de Besançon y literatura en la Escuela de Altos Estudios de París. Fue alumno de Roland Barthes, Michel Foucault y Gilles Deleuze. De regreso en México, de 1984 a 1987, fue jefe de redacción y luego editor de libros en la revista Vuelta, dirigida por Octavio Paz. En 1998, funda con su esposa la revista Artes de México y juntos mantienen una infatigable investigación y difusión de la cultura mexicana. En sus novelas y cuentos, Ruiz Sánchez explora las infinitas formas del deseo a través de una prosa de intensidades, una narrativa de ruptura que debe mucho a la poesía, la música, las artes plásticas, la arquitectura y el diseño. Por ejemplo, algunos de mis libros están inspirados en la estructura de los textiles, otros están inspirados en la estructura de las artesanías de cerámica que se hacen en Marruecos como collages. Es decir, yo parto de la necesidad de decir algo y después la búsqueda de la forma que me parezca más adecuada para contar esa historia, que a veces viene de la literatura, pero no necesariamente viene de la literatura. El ejemplo principal para mí fueron los contadores de historias de la Plaza Jma el Fna de Marrakech, donde yo descubrí que uno de ellos utilizaba un clásico de la literatura del siglo XVII, La nave de los locos. En el quinteto de Mogador confluyen poesía y ensayo en relatos novelescos y documentales y es la reunión de sus 5 novelas sobre el deseo. Mogador, territorio imaginado a partir de Zahuiga, situado en la entrada del desierto del Sahara y del desierto de Sonora. En cada uno de ellos explora el deseo femenino, el deseo masculino, la posibilidad de crear un paraíso juntos, la idea de que los amantes se fundan uno en el otro y el deseo como una dimensión de la vida que está en todas partes.
En su poesía, como en toda su obra, están presentes el erotismo, el placer y la trascendencia a través del sexo, donde plasma su asombro por la literatura árabe y la inicia desde que estudió, practicó y enseñó tantra en París. Las Mil y una Noches, por ejemplo, no es lo hábil que era Sherezada para mantener la atención del sultán, sino la vida clandestina de las mujeres y la astucia de las mujeres para poder tener una vida propia con enormes libertades fuera del ámbito del dominio hipercontrolador de los hombres. Quiero ser la luz que te moja más que el agua. Quiero ser el agua que te ilumina por dentro. Otra de sus líneas de trabajo han sido sus ensayos sobre temas diversos, cine, literatura y el deseo. Octavio Paz dijo de Alberto Ruiz Sánchez: es uno de nuestros mejores ensayistas. Su escritura tiene nervios y agilidad. Su inteligencia es aguda sin ser cruel. Uno de sus ensayos más premiados es Elogio del insomnio, que desde muy pequeño yo estaba despierto mientras todos en la casa estaban dormidos. Que cuando la gente está despierta en la noche y se atormenta, en realidad está delirando. No está completamente despierta, está semidespierta. Y la prueba de ello es que cuando amanece, los demonios que lo atormentan se van. Su obra ha sido traducida a una docena de lenguas y ha recibido más de 20 premios nacionales. En 2017, recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura por su calidad y originalidad literaria.